respetando el tiempo, la planificación de la clase y la puntualidad de todos, comenzamos. Muchas gracias a los estudiantes que están presentes en sala por asistir a esta clase. Buenas noches, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida. Damos inicio a esta primera clase en vivo del periodo 2026-7 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1, deseándoles un exitoso trayecto académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se encarga de la evaluación, tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. Creo que aún están entrando algunos participantes. Ok. Antes de entrar en los detalles teóricos que nos ocupan el día de hoy, quiero tomarme unos minutos para hablar de lo que nos está sucediendo como venezolanos. En este momento voy a ser más humana que psicóloga, usando, por supuesto, los conocimientos que ya traigo. No obstante, ahora más que nunca, con la firme convicción de la importancia que tiene nuestra carrera para la recuperación de la psique de nuestro país tras los terremotos que vivimos el pasado 24 de junio, exactamente a las 6:04 de la tarde. Ese día y ese momento representó un antes y un después. Unos segundos bastaron para tener muchas pérdidas materiales y humanas, un hecho que nos ha movido y que nos ha terminado de romper emocionalmente. Esto nos quitó la sensación de seguridad, nos mostró en unos segundos la fragilidad de la vida y cómo todos los que lo vivimos aquí nos hizo sentir vulnerables a nivel psicológico, emocional y físico. En ese momento se nos pasó una película por la mente. Muchos pensamos que era nuestro final. Desde lo humano ha sido muy duro y difícil ser resiliente. Acabo de escuchar estar en una conferencia que se denomina El Sanador Herido y precisamente a nosotros los psicólogos venezolanos que estamos aquí en Venezuela y que vivimos el terremoto, pues nos toca ser el sanador herido. Y el hecho de poder encontrar significados a lo que nos está pasando, creo que es algo que nos abruma y nos ha sobrepasado. Este tipo de acontecimientos que quizás para otras personas residentes en otros países son un trauma simple, para nosotros los venezolanos es un trauma complejo, colectivo, que perturba nuestra psique. Esto nos desreguló mucho más de lo que traíamos nuestro sistema nervioso, porque además, inicialmente el cuerpo es el espacio donde nosotros aterrizamos lo negativo que nos sucede afuera. Es nuestro cuerpo, es nuestro cerebro, es nuestro sistema nervioso, precisamente el que ataja y el que nos intenta regular desde nuestra psique, desde nuestra memoria emocional, desde nuestro asiento de las emociones, que es nuestra amígdala, la ínsula, todo el sistema límbico. Y esto que nos sucedió nos ha permitido o nos ha obligado a conectar no solamente con nuestro propio dolor, sino también con el dolor de los otros, de nuestros hermanos que los perdieron todos y de las heridas que ya traíamos.
como me gusta decir, para nosotros los creyentes, pues estamos vivos porque Dios quiere y dentro de el estar vivos porque Dios quiere, también nos toca encontrar o resignificar el propósito de nuestra vida. Y más nosotros que estamos en esta carrera de psicología. Nosotros traíamos ya muchas rupturas o secuestros de psique. La más reciente, pues el 3 de enero, pero antes de eso, las elecciones del 2024, las situaciones que se presentaron con los presos políticos posterior a esa situación, la pandemia del año 2020, antes fue el apagón nacional del 2019, entre el 2017 y el 2018 fue la migración forzada, que en mi caso pues me fui y volví, entre otros eventos sociopolíticos que nos han marcado y que nos han convertido en algo más que resilientes. Lo quiero llamar como que nos hemos convertido en ese continente de emociones que no se nos ha permitido expresar libremente. Son muchos años callando, tanto los que vivimos aquí como los que vivimos afuera, sea de un lado o sea del otro. No quiero entrar aquí en terrenos políticos, pero muchas veces toca. A algunos el 3 de enero les tocó pues vivir el susto, la rabia, la indignación, la frustración, pero por otra parte, los sentimientos encontrados de la alegría y no poderla expresar porque ya habíamos tenido esa disociación del año 2024 donde nos tocó guardar nuestro duelo. Y creo que, wow, ha sido muy difícil y no hay palabras en este momento ni de consuelo ni de alivio. Sin embargo, me quedo y rescato, eh, además de ser profe en la UBA y en la UCB, también trabajo en un colegio y parte de mi tarea ha sido, o se me delegó la tarea responsablemente de hacer talleres de contención emocional para los papás. Y una de mis conclusiones era que desde lo social o como país, nosotros estamos huérfanos, huérfanos del padre o madre Estado. Los líderes que nos gobiernan, pues nos dejaron solos y nos ha tocado a nosotros sostenernos. Me sorprende en positivo y qué bueno. Aquí es cuando rescatamos nuestra identidad como venezolanos. Wow, qué orgullosa me siento de todos nosotros porque la respuesta ha sido el ser solidarios entre nosotros mismos, con lo mucho o lo poco que tenemos, desde nuestros espacios, que doy, cómo ayuda al otro. Sé que mucha gente, la respuesta inmediata fue, yo me voy para La Guaira, yo quiero ayudar, yo quiero hacer. A lo mejor esa respuesta inicial fue, eh, no lo pensamos, además, porque ser solidario con un pueblo que nos ha recibido y que nos trae siempre gratas alegrías. Gratas alegrías porque para muchos de nosotros La Guaira y la playa tiene un lugar muy especial en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y cómo no ayudar a esa gente que nos ha dejado tanto. Y además ya ellos venían con su gran herida, que fue el deslave de 1999. Y creo que desde esas heridas que hemos tenido, pues nos toca ser hermanos y ser solidarios. Nos toca pues volver a tejer esas relaciones que estaban fracturadas de fraternidad, quizás dejar el resentimiento y el rencor a un lado y seguirnos ayudando. Pero también me voy a quedar con la siguiente reflexión que vienen de las historias de los sobrevivientes de La Guaira y de, bueno, en general nosotros como población venezolana, con todo lo que hemos vivido y la vida se reconstruye. Para mí, si nosotros lo pudimos hacer antes, lo vamos a volver a hacer. Y me gusta en este sentido pensar en la metáfora del ave fénix. Venezuela va a renacer de sus cenizas. ¿Cómo? En este momento, en lo personal, yo no tengo respuesta.
desde lo humano tampoco, pero lo haremos. Creo que antes nosotros teníamos fortaleza mental, pero ahora nos toca seguir desarrollando fortaleza emocional. Y hubo una lectura en particular en pandemia que a mí me ayudó a entender muchas cosas, que yo, bueno, cuando no vives algo que te mueve, lo ves como una lectura quizás insignificante, pero cuando estás en un contexto tan movido emocionalmente como el de nosotros, el libro El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, que es un psiquiatra existencialista que trabaja con logoterapia, que además él es un psiquiatra judío, sobreviviente de el holocausto nazi, él fue prisionero de guerra. Una de las frases de su libro dice, vive como si estuvieses viviendo una segunda vez y como si hubieses actuado mal la primera vez. Quizás nosotros no actuamos mal la primera vez, pero esto es un momento donde nuestra fragilidad psicológica nos hace resignificar el sentido de nuestra vida. Wow, como decían los papás esta mañana, pues Dios nos dio una segunda oportunidad o quizás hasta una tercera. ¿Qué vamos a hacer con esa oportunidad que Dios nos está dando? En el caso de ustedes, que bueno, estamos iniciando este periodo, pues no puedo ser más que humana, más que entrar en materia como tal, que sí nos van a ayudar los conocimientos que tenemos de la psicología, pero no puedo dejar de lado lo que estamos viviendo, porque creo que a veces nos toca, wow, sí, seguir adelante, pero seguir adelante y en este momento nos tenemos que permitir esa fragilidad y esa certeza de saber que no estamos solos, que nos tenemos entre nosotros y que ahora es cuando se va a necesitar de que ustedes se sigan formando, que la generación de relevo de nosotros los psicólogos que ya tenemos algún rato aquí en este tiempo, pues los aportes de nosotros y los aportes que nos pueden dar ustedes desde sus experiencias, desde sus vivencias y desde lo que nos va a tocar reconstruir como pueblo. Y no solamente los que estamos aquí, sino los que estamos afuera y aprender también a reconciliarnos con términos como colectivo y no asociarlos a la agresividad, sino al colectivo como ese sentido de comunidad, de saber que yo cuento no solamente con mi familia, sino también con mi vecino, con la escuela, eh, los que son papás y tienen sus niñitos en los colegios. Si ahorita que estamos en la universidad, pues no solamente somos sus profesores, sino también pues sus aliados y su red de apoyo inmediata. Como dice una colega con la que yo trabajo en la otra universidad, pues yo soy profesora, pero no me puedo desligar de mi rol de psicólogo porque además nosotros, aparte de profesora, seguimos trabajando con pacientes y sosteniendo a las personas que están aquí y están afuera. Entonces, bueno, quería comenzar con esa reflexión antes de iniciar porque creo que es justo y necesario tener estos espacios de contención emocional para todos. Voy a leer lo que escribió Adolia. Gracias por sus palabras y me quedo con lo que más nos duele, es que nos podemos expresar nuestros sentimientos y con estas palabras descubrí es lo que siento. Tengo muchos sentimientos guardados. Es así, nos hemos guardado muchos duelos. Pueden hacer uso en este momento del chat, pueden hacer uso del micrófono. Este es el momento para. Buenas noches, profesora. Muchas gracias por esta introducción. Buenas Y noches. yo quería saber qué podemos hacer, porque algo que me angustia a mí personalmente es que yo no he hecho ninguna formación en primeros auxilios psicológicos y ya 20 días después del terremoto, no sé si podemos todavía hablar de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y quería saber qué podemos hacer de aquí en adelante. Usted dice, bueno, seguir formándonos sin duda, pero ¿qué podemos ir haciendo en paralelo? Si como estudiantes hay alguna posibilidad ya de participar con apoyo de psicólogos, hacer algunas actividades supervisadas, por ejemplo.
Sí, respondo a tu pregunta. ¿Ustedes están, recuérdame en qué trimestre? Perdón, sí, en qué. Es eh, modalidad mensual y este es el mes 19. ok, estaría más o menos como en la mitad. Ok. Con respecto a la formación de los primeros auxilios psicológicos, no recuerdo con exactitud si alguna de los programas lo contempla. Sin embargo, pues esto es una formación que debemos tener todos los psicólogos. En la universidad, a mi cargo está también teoría de los tratamientos uno en el sistema mensual, pues va a tocar profundizar en lo que son los primeros auxilios psicológicos y hacer la diferenciación en lo que es intervención en crisis, porque los primeros auxilios psicológicos, pues es esa intervención que hacemos inicialmente recientico el desastre, que sería contemplado en en las primeras 72 horas. Pero la intervención en crisis son las intervenciones terapéuticas que hacemos posterior a eso. Por supuesto, cada una de estas estrategias tiene lineamientos, hay que formarse en el mismo. Respondiendo a tu pregunta de qué pueden hacer, precisamente después ustedes me pueden escribir, yo les paso la información. La Federación de Psicólogos de Venezuela ha generado un ciclo de conferencias. Empezaron el día de ayer y van a continuar hasta la semana próxima, relacionados precisamente con los primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastres, la intervención en crisis. La de ayer era el abordaje con niños, niños y adolescentes en contextos de desastres. La de hoy era acerca de el sanador herido, muy interesante, sobre todo por estos espacios para contenernos. Eso yo creo que es algo que responsablemente tenemos que hacer. Me quedo con el hecho, y es así, ya lo había trabajado, si nosotros emocionalmente no estamos bien, no podemos ayudar al otro. Todos los que han sido mis estudiantes, no recuerdo si ya los había visto ustedes, pero siempre les insisto en la importancia de hacer su proceso de terapia personal. ¿Por qué? Primero, para tener esa experiencia de lo que siente ese consultante o ese paciente que luego vamos a tener enfrente de nosotros. Y segundo, precisamente porque en estas situaciones de desastre reconozco ahora la importancia de haber trabajado los duelos anteriores, todos por los que pasamos, bien sea desde nuestro contexto familiar, desde nuestro contexto profesional, como parejas, como hijos, como todos los roles que hemos desempeñado, porque la situación que estamos viviendo hace precisamente que se abran todas esas heridas que a lo mejor creíamos que las habíamos sanado o no. Y como lo escribió la compañera, pues nosotros hemos vivido en los últimos años el hecho de tener que callar nuestras alegrías, tener que callar nuestros duelos, y eso hace, a mí me gusta verlo como la metáfora, es un poco cotidiana. Nosotros los venezolanos muchas veces funcionamos como una olla de presión con lentejas. Y digo con lentejas porque la lenteja es un grano noble que no amerita olla de presión, pero como hemos vivido en nuestro contexto, estamos así. Contenido, si tú le aumentas la llama a esa olla de presión con lentejas, ella va a explotar. Y entonces este es un momento para que nosotros explotemos. No todos los psicólogos que estamos ya graduados y no todos ustedes estudiantes que están en proceso de formación tienen la entereza o la fortaleza para poder atender, pero sí puedes, desde el hacer, registrarse como voluntario estudiante siguiendo un proceso de acompañamiento con psicólogos ya graduados. Pueden buscar las iniciativas que tiene la Federación de Psicólogos de Venezuela o algunas ONG. En otro, además de estar con ustedes en el sistema mensual, también doy clases
en el periodo de los que son trimestrales y algunos de los estudiantes están apoyando como voluntarios en estas ONG para precisamente esas intervenciones en campo. Y yo diría no solamente en campo, sino también en los refugios. Ahora es cuando vamos a necesitar profesionales de psicología formados con ética y responsables, pues lo que nos toca es reconstruirnos desde lo psicológico y desde lo social. Así que ahora es cuando vamos a tener mucho trabajo. Así que no se inquieten por lo que no han podido hacer, sino que desde su lugar también pueden hacer. ¿Alguien, alguna otra persona que quiera comentar su experiencia, cómo se siente? Pues puede hacerlo. Ok, gracias, Hola, Susana. profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas No noches. quiero quitar mucho tiempo de la clase, pero yo quería hacer una pregunta con respecto a esto que estamos hablando de que como seres humanos también estamos muy afectados. O sea, yo tengo un problema que es que yo ya venía atravesando muchas situaciones de vida muy fuertes, familiares con procesos oncológicos, X, muchas cosas, y de hecho 3 días antes del terremoto yo tuve una fibrilación auricular y estuve hospitalizada y bueno, fue un suceso bastante fuerte para mí porque la pérdida de la salud y lo que me espera a mí en adelante, que todavía no está muy claro, pues obviamente también me afecta. Entonces no sé cómo no me morí ese día porque con el susto que llevé el día del terremoto, pues mi corazón no sé qué habrá hecho en ese momento, pero aparte de eso, a mí no me preocupa no solo que yo esté desbordada, sino que, por ejemplo, uno tiene alrededor personas que, aunque uno no esté ejerciendo, quizá tú quisieras ayudar, darles un apoyo. Por ejemplo, tengo una conocida, una amiga, es compañera del liceo, que ella tenía ya el duelo migratorio porque ella está fuera de Venezuela o estaba fuera de Venezuela, salió a buscar trabajo, mejor vida y dejó a sus 2 hijos aquí en Venezuela y estaban en La Guaira y de hecho son todavía de los que están, no han encontrado, están ahí en los edificios esos que les llaman OPP y ella también estaba atravesando un proceso de cáncer de seno. Entonces, para esa persona, y por ejemplo, también el médico oncólogo que atiende mi familia, increíblemente, es una persona que también en este momento está muy desbordada, porque de hecho yo estaba, o sea, yo conocía a la persona, él tenía una paciente que justo el día del terremoto, en la mañana, una señora estaba viendo tratamiento oncológico y estaba con su hija y su esposo, y en la tarde esa gente quedó sepultada. Entonces, como uno, en el caso del doctor y de esta conocida, yo no encuentro, porque no tengo para mí misma en este momento la fuerza. ¿Qué le puedo yo decir a esa persona o cómo lo puedo ayudar? Sé que esto es un tema larguísimo, o sea, no pretendo ni siquiera hacerles terapia, pero algún consejo, algo que yo, porque no encuentro ni siquiera una palabra que yo les pueda decir a ellos para que continúen con su vida, porque por lo menos en el caso de esta chica, ella lo perdió todo, tiene, o sea, su salud, sus hijos, no sé qué decirle de verdad. Perdón por lo largo de la intervención. No, no te preocupes, son válidas porque además, fíjate, tenemos alcances y con ese tipo de situación, yo le decía a otra colega, no le puedes mentir, no le puedes decir que todo va a estar mejor porque cada quien hace el duelo como puede con lo que tiene, pero sí necesita acompañamiento psicológico. Hay una serie de organizaciones, Psicólogos Sin Fronteras, la misma federación que tiene psicólogos voluntarios, Psicodata, donde incluso los migrantes y nosotros que estamos aquí pueden solicitar asistencia psicológica gratuita por la contingencia, porque en esos casos están profundamente afectados. Una persona que perdió todo, tú no le vas a decir que todo va a estar bien. Creo que no hay palabras para darle consuelo. Simplemente estar ahí, acompañar o preguntarle directamente en qué te puedo ayudar, porque no hay en este momento.
una respuesta estándar o una pregunta estándar, pero el simplemente decirle en qué necesitas de mí y qué te puedo ayudar, quiero que sepas que cuentas conmigo, creo que eso ya es algo humano. Y una de las cosas que decía el colega en la charla del sanador herido es que nosotros también tenemos que tener nuestros límites y nuestros alcances. También tenemos que bajarnos de esa omnipotencia de que tenemos que ayudar en todo momento. No podemos ayudar en todo momento. No estamos siempre disponibles ni dispuestos emocionalmente para atender a los otros en estas situaciones. Eso es un límite que nos tiene que quedar claro para el rol de autocuidado emocional. Nosotros no podemos sostener a otros si no estamos bien. Eh, a los estudiantes de teoría de los tratamientos les he dicho en alguna oportunidad, no todos los psicólogos podemos trabajar con todos los tipos de población. Ahora responsablemente digo, no todos los psicólogos vamos a poder trabajar con los sobrevivientes de la tragedia directamente. Vamos a poder trabajar con la población con la que podamos ayudar. Y en ese sentido, la misma psicólogo de la federación dice que ella en este momento no se siente todavía sostenida ni preparada para empezar a atender. En su momento, busca espacios de contención, de estar más estable, más reparada, más sana para poder ayudar. No podemos ayudar, o sea, no puedes quitarte un pedazo de ti para ayudar al otro. Eso no. Siempre debemos sostenerlos porque, ajá, tú ayudas y después quién te ayuda a ti. Por eso la importancia de poder hacer, eh, no les sé decir porque acabo de entrar y me tuve que salir para entrar con ustedes. Entiendo que la conferencia de ayer quedó grabada, todavía no nos han dado el acceso. Sin embargo, luego me pueden escribir incluso por el correo si yo encuentro el libro, porque además es como una disertación que él hace. Este psicólogo es psicólogo junguiano, terapeuta junguiano, que quizás se aleja bastante de lo que es el enfoque de la que maneja la Escuela de Psicología de nuestra universidad. En este es el momento donde los aportes de los otros enfoques, no solamente el cognitivo-conductual, nos van a ayudar. Porque imagínense ese caso que comenta la compañera. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a que me digas los pensamientos que tú tuviste en ese momento del terremoto. Dime. ¿Cómo tú le vas a decir sus pensamientos irracionales? Tú tienes que ser totalmente empática. Salte de ese manual y sé humana, ¿sabes? No todas las personas van a estar, y eso es algo que hay que evaluar. Evaluamos lo que son las funciones del yo. Nosotros tenemos que observar si esa persona está lo suficientemente ubicada en el presente, en el aquí y el ahora, para nosotros poder hacer esa intervención. Muchas veces el silencio y estar ahí es lo que más los ayuda en vez de preguntarles. Son personas que están traumatizadas y el trauma se trabaja distinto. Tenemos que tener mucha sensibilidad, mucho cuidado y salirnos quizás de la teoría y la técnica y ajustarlos a nuestro contexto. Sí, es cierto, nosotros nos vamos a guiar por los parámetros, pero muchas veces, desde mi punto de vista, muchas veces el enfoque cognitivo-conductual le falta un poquito más de humanidad. Entonces, que eso sí tienen los enfoques humanistas y los enfoques psicodinámicos para comprender. Después que nosotros comprendemos, ok, vamos a ajustar esto a la práctica. Por eso actualmente quizás los enfoques más idóneos en este tipo de contextos suelen ser los integrativos. Ok, yo voy a usar lo mejor de lo cognitivo-conductual, si es el enfoque que manejo, pero también entonces necesito aprender de la riqueza de los otros enfoques para ayudar a ese que está sufriendo, porque ahí es donde nos bajamos de ese pedestal de la omnipotencia, de nuestro narcisismo. A ver, yo tengo este enfoque, pero a lo mejor este enfoque no le ayuda al otro. Yo tengo que buscar la manera
desde mi enfoque, ayudar al otro. Y eso es algo que aprendemos en la práctica. Y esto se los digo porque es una reflexión de todos los colegas que han estado directamente trabajando con esos sobrevivientes de La Guaira, que además es una experiencia que es abrumadora. También nosotros desarrollamos ante este tipo de eventualidades mecanismos de defensa, entendiendo precisamente los mecanismos de defensa, si lo hablamos de lo cognitivo-conductual, pues estos estilos de afrontamiento más adaptativos. Pero esto es un escenario que nadie ni en su más, vamos a decirlo, retorcida fantasía se lo imaginó, que viviésemos un terremoto de esta magnitud y todo lo que esto nos traería. Porque como yo digo, pues eso abrió, se abrió grietas en edificios, abrió grietas también en lo emocional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues si quieren ser voluntarios, involúcrense en algunas de estas ONG o algunas de estas líneas voluntarias donde ciertamente va a existir la formación para los profesionales que están trabajando directamente. En mi caso, yo soy egresada de la UCB y nosotros tenemos algunas, eh, bueno, en nuestro momento se llamaban asignaturas, para la UBA bajo el modelo de competencia se llama unidades curriculares, precisamente de la intervención psicosocial. Y se trabaja precisamente los primeros auxilios psicológicos en la formación. En el caso de ustedes propiamente, está, como le digo, creo que una parte de teoría de los tratamientos, no sé si técnicas terapéuticas lo toca, pero bueno, los van a ver quizás más adelante. Pero si les interesa igual, les dejo como dato que la Organización Panamericana de la Salud tiene una formación de primeros auxilios psicológicos que es interesante, que ustedes lo pueden hacer. Es de acceso gratuito y bueno, eso les puede complementar en su formación si quieren hacer algo más allá de la formación académica, que creo que también es importante. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? Ok, bueno, entonces, después de esta introducción, ahora sí vamos a entrar en lo que nos ocupa. En esta sesión conoceremos eh, lo que, cómo es el funcionamiento de lo que es este periodo mensual. Socializaremos lo que es el funcionamiento, conoceremos la estructura organizativa de esta unidad curricular llamada neuropsicología clínica e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día sábado 11 de julio y tiene como fecha de culminación el próximo 3 de agosto del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos clases en vivo para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y dos actividades sumativas consistentes en dos cuestionarios. Neuropsicología clínica no tiene contemplada ninguna actividad de carácter práctica. Estas clases en vivo se realizan en las semanas 1 y 2, siendo esta la primera clase. La segunda será el próximo lunes. Se les enviará un mensaje por el foro de anuncios como recordatorio de la misma. La evaluación de esta unidad curricular constará de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cursos. El cuestionario número 1 evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 evalúa las unidades 3 y 4. Ya tienen disponible todo el material sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, donde podrán profundizar la lectura de los aspectos relevantes de la neuropsicología clínica,
Ya sabemos que cada cuestionario tiene un valor del 50%. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones, solamente, como ya sabemos, de esta unidad curricular en específico, pero bueno, de otros temas que también nos ocupan. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, los cuales son neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España. Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa, bien sea por el foro de anuncios o por la mensajería del aula virtual, para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que como este material es muy pesado, no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual, no lo tienen allí disponible. Ya saben, me pueden escribir su correo tanto por el foro de anuncios o por la mensajería del aula virtual si quieren este material. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los procesos biológicos y neurológicos de los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. Neuropsicología clínica está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se profundizará en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, que está conformado, dividido a su vez, en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor y el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tendrá como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta unidad tiene como propósito analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Profundizaremos en lo que son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de la conducta alimentaria,
de los trastornos del sueño, de los trastornos de la personalidad, de los trastornos del neurodesarrollo y de los trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, su tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como algunos de los test y pruebas neuropsicológicas y el plan de intervención neuropsicológica. Bien, ahora, como pueden darse cuenta, neuropsicología clínica, al igual que la mayoría de las unidades curriculares del pensum de la licenciatura, son unidades bastante completas, pero también bastante complejas, extensas por la cantidad de conocimiento que se debe manejar en muy corto tiempo. Obviamente en este corto tiempo no hay oportunidad de desarrollar ningún tipo de actividad de carácter práctico en neuropsicología. Sin embargo, en la clase de la semana que viene me parece importante, eh, ya yo profundizo en lo que es el funcionamiento del sistema límbico, pero en el caso de ustedes y como tenemos reciente lo de los terremotos y el tema del sistema nervioso, pues incorporaré el tema de lo que es el trauma complejo y cómo se refleja a nivel fisiológico y a nivel neuropsicológico para que tengamos una visión distinta a lo que sería pues lo tradicional que vemos desde la neuropsicología clínica, pues teniendo el tema presente. Ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Me parece importante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esto es una definición de Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología. Como ya lo mencioné, estos son algunos de los autores más reconocidos en esta área. Lissac y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante indicar que los pacientes de esta área son las personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. Sin embargo, dentro de la neuropsicología también es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer cómo es ese funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es, valga la redundancia, el funcionamiento no funcional o el desempeño. Cuando hablamos de no funcional, nos referimos a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no tienen un desempeño óptimo o no funcionan de una manera adecuada en los pacientes. Ahora describiré cuáles son las características de la neuropsicología. La neuropsicología tiene un enfoque predominantemente neurocientífico. En este sentido,
se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa y pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, tales como el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. La neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. En este punto es importante que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando nosotros hablamos de afasias, nos referimos a las dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual, mientras que la neuropsicología pura estudia la relación cerebro-conducta entre los individuos sanos. Y esta es la principal diferencia con la neuropsicología clínica, que se basa en los daños en el sistema nervioso y en los trastornos que se producen en el individuo, mientras que en la neuropsicología pura se estudia la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas tales como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Podemos decir que existen condiciones neurológicas que alteran el desempeño o el funcionamiento normal del cerebro, entre las cuales se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, también conocidas como accidentes cerebrovasculares o como se denominan sus siglas ACV, por los traumatismos cráneoencefálicos o conocido por sus siglas TCE, los tumores cerebrales, las infecciones del sistema nervioso, las enfermedades nutricionales y metabólicas, las enfermedades degenerativas y la epilepsia. Los neuropsicólogos clínicos son los profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología indistintamente de si es neuropsicología sola o neuropsicología clínica? De acuerdo a Portellano, que ya mencioné, es uno de los autores que ha desarrollado aquí en Latinoamérica y en España su área de investigación y sus líneas de trabajo. Existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los cuales se tienen la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación.
En lo que se refiere al rol de la evaluación, el neuropsicólogo utiliza test y procedimientos estandarizados para valorar de manera sistemática las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y los síntomas de ansiedad, depresión y funcionalidad. Ya sabemos que cuando hablamos de la funcionalidad, nos vamos a referir a la capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o sus procesos como los que mencioné: pensamiento, atención, memoria, lenguaje, incluso cómo es el manejo de la afectividad. En lo que se refiere al rol de la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona, por ejemplo, ahorita eso es algo que está muy de moda, el tema de los autodiagnósticos de TikTok, de YouTube o de las redes sociales. Estas personas que consultan porque tienen un presunto déficit de atención. Entonces, de acuerdo con las particularidades de ese paciente, pues nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si es un déficit de atención propiamente, si es una presunción de diagnóstico o realmente es una disminución en la funcionalidad. Entonces, si se llega a ese diagnóstico, haremos la intervención respectiva y en personas con lesiones cerebrales, que estos son los pacientes clásicos de la neuropsicología, pues hacemos los programas de rehabilitación cognitiva en las funciones que estén mayormente alteradas. También tenemos el rol de la prevención del daño cerebral. Y esto lo hacemos a través de la psicoeducación, a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que desemboquen en un daño cerebral importante. Las investigaciones en el área de neuropsicología, que son más de carácter médico o que se realizan en institutos o laboratorios experimentales. Aquí en nuestro país existen algunos institutos de neurociencias y de neuropsicología donde se llevan a cabo todos estos temas que tienen que ver propiamente con la investigación en esta área. Con respecto a lo que es la orientación, esto es también o forma parte de lo que es la psicoeducación a los pacientes, en en este caso que nos ocupa sobre el daño cerebral a las personas y a las familias que han tenido que enfrentar esta situación mediante la divulgación de información de cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino si es una persona que tiene una condición médica, como por ejemplo una fascia posterior a un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico, pues les señalamos cuál sería el equipo multidisciplinario que lo atendería. Ahora, ¿cuáles son esas áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos de daño cerebral adquirido u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, de todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos de aprendizaje y en la investigación. Esto es entonces lo que corresponde a la definición y todo el campo de acción de la neuropsicología. Ahora vamos a exponer de manera resumida cómo fue el surgimiento de la neuropsicología, un poco para que nos ubiquemos en contexto. El estudio acerca de la organización cerebral, de la actividad cognoscitivo-comportamental y el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral tiene apenas un poco más de un siglo, pero el material producido ha sido tan vasto como polémico por su contenido.
Este tipo de análisis ha permitido avances notables en la comprensión de cómo se organiza el sistema nervioso. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Broca se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Y es así como en el año 1874, Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasias, así como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. Más tarde, Moon se refirió a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología casi siempre utilizaban animales. Esta condición de la ceguera psíquica fue posteriormente estudiada por Lee Sauer, pero en humanos. En esta misma época, Sigmund Freud, que además de ser el padre de psicoanálisis, también era médico neurólogo, introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a las alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas como las agnosias visuales y a los trastornos perceptuales somatosensoriales como las agnosias táctiles. Esto es la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos de la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. Ya para principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral. Y en 1900 Lickman introdujo el concepto de apraxia como esa incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente distinguible de la apraxia idiomotora descrita por Lickman. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional para designar las alteraciones en las actividades formativas tales como ensamblaje, que es el meter objetos dentro de los espacios, la construcción y el dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada, y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia idiomotora. En la apraxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones, y otra interpretación holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, tal como lo hizo Broca.
Cuando ustedes revisen la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos autores hacen mención a aquellas áreas relacionadas con el lenguaje, en tanto que la posición holista atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, tal como lo sugirió Jackson. Por eso van a ver más adelante que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia, se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Alexander Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos integrados que incluyen diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de los sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros además conozcamos una serie de términos para poder terminarnos de familiarizar con lo que es el contenido de estas unidades y de estos temas y en específico de esta unidad curricular. En el área de la neuropsicología, no podemos obviar el concepto de maduración cerebral. Y este concepto de maduración cerebral hace referencia a su vez con lo que se denomina la organización y la diferenciación celular, caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración cerebral termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Este proceso de maduración cerebral es lo que se ha divulgado recientemente de la famosa maduración de la corteza prefrontal que termina o se consolida alrededor de los 25 años. Ya vamos a ver luego en específico las funciones que tiene esta corteza prefrontal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales son precisamente toda la zona que abarca nuestra frente. Luego, dorsalmente para los lóbulos parietales, posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior o la parte de atrás de la cabeza, y los temporales. Los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen hacia los 150 días de la gestación y los surcos secundarios y la primera mielinización aparecen alrededor de los 180 días posterior a la gestación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lo que es la maduración cerebral, también tenemos que hablar de lo que es el término neuroplasticidad.
Y este término de la neuroplasticidad no es más que esa capacidad que tienen nuestras neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Estas distintas conexiones, a su vez, van a incidir y van a repercutir en lo que es mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes, con todas las funciones mentales relacionadas. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este es un fenómeno que subyace al aprendizaje, la memoria y también la adaptación frente a cambios en el entorno o las lesiones. Muy probablemente esta situación postraumática que estamos viviendo luego del terremoto va a generar que nosotros podamos seguir desarrollando neuroplasticidad. Esto es también la potencialidad del sistema nervioso para modificarse, para formar nuevas conexiones nerviosas en respuesta a toda la información que recibimos, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Y hablo de que esta neuroplasticidad se asociaba solamente a el aprendizaje que recibíamos en la infancia, ya que las primeras investigaciones daban cuenta los primeros aportes a la neurociencia fueron que esta neuroplasticidad tenía su máximo desarrollo entre los 6 y los primeros 12 años de vida. Ya sabemos que esta es una capacidad que sigue estando presente a lo largo de nuestra vida con esa actividad de nuestro cerebro. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de ese proceso de neuroplasticidad. Y esto va a llevar a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Antes de entrar en lo que es propiamente o lo que son las estructuras anatómicas del sistema nervioso, vamos a hablar brevemente de cuáles son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Específicamente conoceremos lo que es el dualismo y el monismo. El dualismo, de manera general, es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo es una postura filosófica que se remonta a la filosofía antigua, especialmente presente en las obras de Platón y Descartes. Ellos fueron los filósofos de la época clásica. Los postulados del dualismo refieren que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo con estos filósofos, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales tales como la voluntad y la intención. Ahora, con respecto a la postura filosófica denominada monismo, esta es una teoría filosófica la cual sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente presente en las obras de los filósofos Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material. El cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo con esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro.
y que la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existe una clasificación. Se tiene el monismo materialismo o monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Se tiene el monismo idealista, de acuerdo al cual la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. Y el monismo neutral, en el que la mente y el cerebro son aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de la interacción. ¿Cuál o qué es esto de conocer cómo interactúan la mente y el cerebro? En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento, en el dualismo. Y la crítica ha sido al reduccionismo y cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Estas dos posturas serían suficientes para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son dos entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí, ahora sí, entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, es función de la historia de aprendizaje y las contingencias ambientales, la causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente. Es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad. El cerebro también se va adaptando según las experiencias o la estimulación a la que es sometido en el transcurso de las etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Vamos a conocer ahora cómo es esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar que en este caso también puedan revisar el libro que les mencioné al inicio de Neuroanatomía Funcional de los autores Adel Afifi y Ronald Berman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, si ustedes ya vieron neurociencias, que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo, perdón. A su vez, dentro de esta estructura cerebral existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen a la corteza cerebral y se conocen como la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Es el sitio donde se puede alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una ruptura traumática de la arteria. Ahora, el espacio subdural es el que está entre la dura madre y la aracnoides, es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre contiene el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal.
Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Hay tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. Ellos lo ponen como el surco central o surco de Rolando, pero se conoce también como cisura. La fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio, y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras son las que delinean los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Si bien es cierto que ustedes van a conocer los elementos más importantes del sistema nervioso, sí es bueno que profundicen en cuáles son las funciones específicas que rigen cada uno de los lóbulos: el frontal, parietal, temporal y occipital, ya que conociendo las funciones de cada uno de ellos pueden ubicarse mejor en lo que es la estructura del cerebro. Sin embargo, no se inquieten porque en la clase de la semana que viene vamos a retomar este tema de los lóbulos y cuáles son las funciones asociadas a cada uno. Conociendo lo que son las funciones, van a poder ubicarse un poco mejor, como ya les dije, en lo que es la estructura del cerebro. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra el cuerpo calloso. Y esta es una estructura muy importante y que debemos tener presente. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso es aquella estructura que une ambos hemisferios. Y esta estructura es la que facilita que nosotros tengamos capacidad de aprendizaje y podamos integrar la información que proviene de un hemisferio y de otro. Existe una patología denominada agenesia del cuerpo calloso, que cuando está presente esta condición en las personas, bien sean niños, adolescentes o adultos, se van a producir dificultades en el aprendizaje, dificultades para regular el comportamiento, y se asocia también con la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra este cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo, además de las superficies internas de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o el sistema límbico: está el giro del cíngulo, el giro parahipocámpico en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de algunos de los componentes del lóbulo o del sistema límbico? Porque en la siguiente unidad, que son las sedes neurológicas del comportamiento, vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones, y es importante que conozcamos cómo está formado ese sistema límbico. Esto no lo vamos a ver Gracias. ahorita, lo vamos, ajá, Profesora, disculpe la interrupción. La lámina es la que dice neuropsicología versus neuropsicología clínica, o está sí, proyectando algo más. no, no, correcto, es esa. Ok. También es importante que conozcamos cuáles son los nervios craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigénico, aductor, facial y vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en la literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales tienen unas funciones específicas en nuestro comportamiento. Estos nervios o pares craneales son un conjunto de 12 nervios que envían señales eléctricas entre el cerebro y diferentes partes de la cabeza, la cara, el cuello y el torso. Estas señales ayudan a ver, a oler, a saborear, oír y mover los músculos faciales. Los nervios craneales nacen en la parte posterior del cerebro y son una parte clave del sistema nervioso. Para ir ampliando esta información,
Podemos decir que el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio complejo de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta, y conducta es lo que nosotros podemos ver por observación. Las conductas son ese conjunto de acciones y reacciones observables que una persona realiza en respuesta a estímulos. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar lo que es la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. El término sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios o pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos, y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa, sobre todo, en la regulación de la función visceral y sus funciones constitutivas. Se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores: el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye diencéfalo, mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga, y el cerebelo. Cuando hablamos del cerebro, en sus primeras menciones son 3000 años antes de Cristo. Para aquella época no se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal, que es lo que nosotros conocemos en psicología del desarrollo como tendencia cefalocaudal, que es ese principio del desarrollo físico y motor en bebés que establece que el crecimiento y el control corporal ocurren de arriba hacia abajo, es decir, empieza por la cabeza y se extiende hasta los pies. Según este filósofo, los giros y los surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y a los surcos de un campo atado para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, Aristóteles, que fue otro de los grandes filósofos, se inclinó por la teoría cardiocéntrica, donde el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en la que se enfriaba la sangre bombeada por el corazón. Se pensaba que los giros y surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del concepto del cerebro y que está asociado con su anatomía. El cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa aproximadamente 10.000 gramos, esto es 1,4 kg. En promedio, de acuerdo con las investigaciones, el cerebro masculino suele ser un poco más pesado que el femenino, pero esto, contrariamente, no guarda ningún tipo de relación con la inteligencia. Ya les mencioné que el cerebro también está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando lo van a conseguir con el término cerebroespinal.
En otras literaturas lo van a encontrar como líquido cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en 3 capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en 2 capas, una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma superperiósteo y una media interna que está en contacto con la aracnoide. La aracnoide es una membrana vascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada, adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección como una fiebre, por ejemplo, lo que se conoce como meningitis. Perdón, este tipo de infecciones pueden ser fiebres altas o la presencia de alguna otra condición que altere el sistema nervioso, que puede dar lugar a la aparición de la meningitis o una inflamación del cerebro, que sabemos es un padecimiento de importancia que pone en peligro la vida y requiere tratamiento médico inmediato. Las 3 capas de meninge están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios que no voy a profundizar en eso para no extendernos más, pero ahora les voy a mencionar de manera general cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico, y cuáles son sus implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos, y controla las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de las funciones del encéfalo es importante conocer cuál es la función específica del cerebro. Sabemos que de manera general procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología se habla de estas funciones cognitivas, estamos hablando de los procesos mentales superiores. Esos procesos mentales superiores son la atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas, que es otro término con el cual nos debemos familiarizar en la neuropsicología, con este tema y este término de las funciones ejecutivas, pues todos estos procesos relacionados con lo que es la conciencia de la conducta, el darse cuenta del individuo, el juicio, la crítica, pero también la capacidad para poder autorregularse desde el punto de vista emocional, pero también desde el punto de vista comportamental. Cuando está alterada o cuando están alteradas estas funciones ejecutivas, esto puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones o trastornos psicológicos que tienen que ver tanto con las emociones como el comportamiento, dentro de los cuales están los trastornos de personalidad. Esto lo vamos a ver un poquito eh, con mejor detalle en la clase siguiente. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares. ¿Qué tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar? Todos ellos están relacionados con el término de la neuroplasticidad, que ya sabemos es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse, ser flexible y cambiar. Es decir, que esta neuroplasticidad va a facilitar que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver también, como les indiqué, con todos los aspectos de la regulación emocional, en el cual esta estructura denominada sistema límbico
está asociada con la identificación, la gestión de las emociones, pero también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos acercándonos a lo específico y cómo desde lo específico vamos también a lo general y cómo todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento, pero también con nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción teórica damos por culminada esta exposición correspondiente al contenido teórico para esta primera clase en vivo de Neuropsicología Clínica, sección R1. Este es el momento para los comentarios, dudas, reflexiones. Sé que quizás la clase ha sido un poco larga por como tuvimos el inicio, pero necesaria. Si quizás en este momento no les surge alguna duda relacionado con este tema, me pueden escribir mensajito para retomarlo en la clase siguiente. Bueno, abro el espacio para sus comentarios vía chat o a través del micrófono, como lo prefieran. Profesora, yo tengo una duda de cara a los cuestionarios. Eh, Ajá. ¿En qué deberíamos enfocarnos? O sea, ¿cuáles son los puntos más relevantes eh, para poder justamente profundizar en ellos? En la descripción del cuestionario se les deja el material en base al cual van a estudiar. Todos estos aspectos que estamos aquí hablando precisamente van a ser evaluados dentro de ese cuestionario. Y el material complementario es el que se les deja ahí. En base a ese material están diseñados los cuestionarios. Gracias. A la orden es importante que, bueno, vayan revisando ese material teórico. Sí, Susana, ciertamente hay bastante material para asimilar. Yo lo que les puedo sugerir en este caso es que hagan un resumen, un esquema de esta clase, hagan un esquema de lo que es el material en base al cual se realizan los cuestionarios antes de dar respuesta al mismo. La idea tampoco es que hagan las evaluaciones por hacerlas, sino que entiendan y puedan asimilar, como bien dices, asimilar e integrar todo este conocimiento, que además para mí lo más importante es que ustedes los puedan relacionar con lo que es la cotidianidad y la práctica, porque todos estos aspectos, quizás desde el punto de vista o desde lo teórico, son bastante densos y lo podemos ver es a través de la práctica. Entonces, los invito a que hagan sus resúmenes, sus esquemas del tema y cualquier duda que les quede, una vez que ustedes revisen el material que está en el aula, pues podemos aclarar las dudas que tengan para la segunda clase. Vamos a abordar los temas 2, el tema 3 y el tema de la unidad 4 también de manera resumida, aunque son un poquito densas, pues también esto les va a dar idea de cómo es el contenido de los cuestionarios. ¿Alguna otra duda relacionada con lo que acabamos de hablar? Ok, si no hay más dudas, entonces damos por finalizada esta primera clase en vivo para neuropsicología clínica. Recuerden que van a tener disponible la grabación de este material una vez que se haya terminado la grabación en Zoom. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención y por estar aquí. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.